peregrino, porque dice la escritura que buscaba otra ciudad que no había sido construida por mano de hombres, una ciudad celestial. Ahora, yo quiero que usted piense en qué casa estaba pensando realmente David entonces. Porque resulta que hay un hombre que se llama Jacob, que cuando sale de la casa de su padre huyendo bajo amenaza de muerte. Yo no sé cuántos alguna vez aquí han estado bajo amenaza de muerte. ¿Alguien ha estado bajo amenaza de muerte literal acá? Bueno, solo Henry. Entonces Henry me entiende lo que voy a decir. Realmente Jacob era un hijo legítimo de un hogar, pero su padre le tuvo que decir, tal vez con dolor en su corazón: hijo, te tienes que ir. Y aquí podrían venir pensamientos: ¿y por qué no sacó a Esaú, verdad? Usted sabe que había una división dentro de la casa, de tal manera que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Entonces habían hijos preferidos dentro de la casa, y cuando Isaac vio el problema que había en su casa, dijo: Jacob, tú eres el que te tienes que ir, porque si no tu hermano te va a matar. Entonces imagínense, él dice él mismo cuando regresa 20 años después: Señor, cuando yo salí de mi casa, solamente mi bastón, mi bordón, mi cayado me acompañaba. En otras palabras, no tuve tiempo ni siquiera de sacar una maleta con mis cosas, solamente mi bordón. Ahora regreso, vengo con 2 campamentos, pero cuando salí sin nada. Pero entonces la Biblia describe que cuando él salió, llegó a un lugar que precisamente él bautizó con el nombre de Betel, casa de Dios, casa del Señor. Ahora, ¿por qué le puso ese nombre si la Biblia nos enseña que él estaba a la intemperie? Es decir, él se quedó en un lugar inhóspito, solitario completamente, en un lugar desértico, en donde no había un edificio, en donde no habían paredes ni techo, sino que él estaba solitario en un lugar que dijo: esta es la casa del Señor, esta es la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Entonces, ¿a qué le llamó casa él? Él no le llamó casa a un edificio en donde habían paredes y techo, sino que él dijo: casa de Dios es aquel lugar en donde se manifiesta la presencia del Señor. ¿Cuántos saben que la presencia del Señor se manifiesta en este lugar? Lo que convierte este lugar en la casa del Señor no es el edificio, sino que es la presencia de Dios. Y si está la presencia de Dios, podemos decir: esta es la casa del Señor y esta es la puerta del cielo. Ok, entonces la casa de Dios es todo lugar en donde se manifiesta la presencia de Dios. Eso quiere decir que si tú en la casa en donde moras o habitas, de repente invocando el nombre del Señor, tal vez no rodeado de más gente, sino que estando tú solo o sola en la intimidad, de repente se empieza a manifestar la gloria del Señor. Tú vas a tener testimonio que en ese momento tu casa es la casa del Señor, porque ahí se manifestó el Señor. Y si se convierte, miren tremendo, si se convierte su casa física en la casa del Señor, ese lugar se convierte en la puerta del cielo. Entonces, cuando David estaba pensando, fíjese que David como rey le tocaba que hacer incursiones, y él tenía que presentarse en batallas constantemente. Entonces, si él hubiese estado pensando en un lugar físico, geográfico, en un templo terrenal, le hubiera sido imposible estar todos los días en la casa del Señor, suponiendo que esa casa hubiese estado en Jerusalén y él se iba por semanas. ¿Cómo hacía para estar todos los días en la casa del Señor físicamente? Entonces él pensó: yo necesito encontrar una dimensión espiritual para que en el lugar en donde yo esté, aunque me encuentre lejano de Jerusalén, yo pueda buscar el rostro de Dios y que ese día pueda entrar a la casa del Señor. Pero esto lo quisiera hacer todos los días. Entonces, miren, ustedes cuántas veces se reúnen
en servicio general acá, hermano Bartolomé, 3 veces a la semana. Si David hubiese estado pensando en ir a la iglesia, usted sabe que hay 3 servicios en los que son convocados como iglesia y congregación acá. Pero David está diciendo: Señor, no, yo no quiero ir, perdón lo que voy a decir, pero lo voy a explicar. Yo no quiero ir 3 veces a la semana a tu casa. Yo quiero estar en tu casa todos los días de mi vida. Eso quiere decir que tú no necesitas que haya servicio en la iglesia para entrar a la casa del Señor. Tú puedes entrar a la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso es un punto. El otro punto es que David no está pidiendo llegar a la casa del Señor todos los días, sino que él lo que está diciendo es: yo quiero morar. Yo quiero habitar, yo quiero permanecer, yo quiero vivir. Pero no está hablando como a veces le molestan a algunos, ¿verdad? A su familia que no es cristiana, a algunos que solo en la iglesia quieren estar metidos, le dicen: ¿por qué no te llevas tu cama para la iglesia? David lo que está diciendo es: yo quiero una dimensión espiritual en la que yo pueda permanecer todos los días de mi vida. Pero ahora, ¿por qué yo le digo que es una dimensión? Porque resulta, y tal vez permítame más o menos tal vez ejemplificarlo de la siguiente manera, porque aquí hay 4 dimensiones de la morada de Dios. Porque lo primero que dice David es: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que more yo en su casa todos los días de mi vida. Pero luego miren lo que dice acá: para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces, primero él habla de casa y después habla de templo. Cuando usted busca en el idioma hebreo, son palabras diferentes, porque está hablando de lugares distintos. Él lo que está diciendo es: yo quiero habitar en tu casa, pero no solo en tu casa, porque yo quiero contemplar tu hermosura. Pero para poder contemplar tu hermosura, tengo que entrar a tu templo. ¿Cómo así? Primero él entró a la casa, hablando de una dimensión espiritual. Amén. Cuando está dentro de la casa del Señor, él se da cuenta que hay una dimensión espiritual más interna, más íntima, que se llama templo. Entonces él dice: yo quiero contemplar la hermosura del Señor, y entonces para hacerlo voy a entrar a su templo. Eso quiere decir que dentro de esa dimensión espiritual, la casa del Señor contiene un templo. Pero no se queda ahí, porque mire cómo sigue la lectura: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. Entonces aquí hay un tercer elemento que se añade. Primero es casa, luego es templo, y luego, estando dentro del templo, él se da cuenta que hay una habitación más íntima que se llama tabernáculo. Pero miren, ya voy a terminar con esta parte, porque termina diciendo este versículo: en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, cuando ya entró al tabernáculo, se da cuenta que dentro del tabernáculo hay una tienda secreta. Eso quiere decir que si es secreta la tienda, no todos la logran hallar, no todos la pueden encontrar. Entonces, miren, básicamente el deseo de David se divide en 4 cosas. Número 1, yo quiero estar en tu casa. Número 2, no me quiero conformar con llegar a la casa, quiero entrar al templo. Pero no me quiero quedar en el templo, quiero entrar al tabernáculo. Pero no me quiero quedar en el tabernáculo, quiero encontrar la tienda secreta. En otras palabras, la recámara que está escondida dentro del tabernáculo, el tabernáculo que está escondido dentro del templo, el templo que está escondido dentro de la casa. Entonces, ahí hay 4 dimensiones de la morada de Dios. Pero eso quiere decir
Entonces hay 4 clases de creyentes también. Algunos que ya están bien de alguna manera porque anhelan morar en la casa del Señor. Pero hay otros que dicen: yo quiero ir a una dimensión mayor. Y entonces yo veo una figura en el río de Ezequiel, en donde la escritura dice que la primera medida del agua llegaba a los tobillos. Es decir, son aquellos creyentes que sí están metidos dentro del río de Dios, pero ese río les llega a los tobillos nada más. Pero hay otros que dicen: Señor, el agua a los tobillos representa habitar en la casa. El agua a las rodillas representa entrar al templo. Pero mire, aquí ya involucra situaciones impresionantes, porque cuando se habla de las rodillas, se habla de la humillación. Cuando se habla de las rodillas, se habla de la oración. Cuando se habla de las rodillas, se habla de la adoración. Porque de alguna manera, cuando nosotros queremos manifestar una rendición corporal ante Dios, doblamos nuestras rodillas. Ya no quedamos sentados, ya no quedamos de pie, sino que caemos postrados delante del Señor. Eso quiere decir que aquel que quiere entrar al templo, en donde se puede contemplar la hermosura del Señor, va a tener que doblar rodillas. Ese ya no se queda de pie ante la ministración del Espíritu, ante el poder de la gloria de Dios, sino que ese, porque ya le llegó el agua a las rodillas, se doblega ante la presencia del Señor. Pero ese mismo podría decir: yo quiero que el agua me llegue a los lomos, a la cintura. Ese es el que encuentra el tabernáculo y se está metiendo un poquito más. Y por último, el que se mete a la profundidad del río, en donde ya no puede poner sus pies sobre tierra firme. Ay, mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos no pueden nadar aquí? Hay algunos que no saben nadar. ¿Alguna vez por error se metió usted a una piscina o a un río y usted pensaba que no estaba tan hondo, y cuando quiso poner sus pies se dio cuenta que si quería sentar sus pies, el agua lo iba a cubrir? ¿A alguien le pasó eso? Ha haber sido horrible eso, ¿verdad? Porque entonces ahí usted perdió el control. Porque si mire, imagínense, si el agua le llega a uno a los tobillos, uno puede caminar con toda libertad, porque uno de alguna manera no está sujeto a la corriente del agua, porque es muy baja el agua. Eso quiere decir, perdone que se lo diga, uno hace lo que le da la gana hacer. Pero en la medida que se va sumergiendo, llega a un momento cuando tiene que flotar. Pero como es un río que trae una corriente, si usted decide flotar, la corriente lo va a llevar, pero ya no lo va a llevar a donde usted quiere. Y eso es lo que le dijeron al apóstol Pedro: cuando seas más viejo o cuando seas maduro, vas a levantar las manos y otro te va a ceñir, y entonces vas a ir a donde ya no quieras ir. En otras palabras, al principio ibas a donde querías, pero ahora que entraste a la cuarta dimensión de la casa del Señor, que es la tienda secreta, ya no puedes decidir qué hacer con tu vida, sino que el río de Dios te lleva de un lado a otro. Aleluya, aleluya. En el Cantar de los Cantares, cuando se habla de la que se va a casar con Cristo, yo no sé si aquí está la que se va a casar con Cristo. Amén. Pero la escritura dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Fíjese que no es casualidad. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Una dimensión. Que es hermosa como la luna. Otra dimensión. Que es refulgente como el sol. Otra dimensión. Y por último dice que es imponente como ejército con banderas tremolantes. Entonces está hablando de la identidad llamada iglesia, que avanzó en esas 4 dimensiones, que primero pues se muestra como el alba,
Usted sabe que el alba es el amanecer cuando no hay total claridad aún. Es la primera faceta de la iglesia, pero avanza a una hermosura, a un resplandor como la luz de la luna. Pero no se queda ahí. Usted sabe que de alguna manera la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. El sol representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Es decir, ya no es una iglesia que está en penumbra, sino que es una iglesia que recibe la luz directa del sol de justicia y puede dar luz a los que están en oscuridad. Pero no se queda ahí, porque se convierte ella misma en refulgente como el sol. Y por último, es imponente, como ejército se orden. Por eso es de que el Señor le dice a su amada: ven conmigo, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Otra vez 4 dimensiones. En otras palabras, la iglesia que logra entrar a la casa del Señor se convierte en hermana del Señor. Pero la iglesia que logra ir más adelante, a donde está el templo, en donde se contempla la hermosura del Señor, en donde se puede inquirir, en donde se puede preguntar, esa se convierte en amiga. La hermana se convierte en amiga, pero luego la amiga que va a morar dentro del tabernáculo se convierte en paloma. ¡Aleluya! Dios. Pero la que entra a la recámara secreta, a la tienda secreta, al lugar de la intimidad, esa se convierte en perfecta mía. Entonces, mira, la pregunta es: ¿quién es usted? Es decir, por eso yo le puse esa escritura para que analicemos si nosotros tenemos el mismo deseo que tenía David. Porque él está pensando: yo quiero habitar en tu casa, yo quiero entrar a tu templo, yo quiero ir a tu tabernáculo. Pero sinceramente lo que ando buscando al final es tu tienda secreta. Mire, le voy a poner un ejemplo terrenal. Una casa física tiene diferentes habitaciones, y cuando lo llegan a buscar a usted, por ejemplo, si es el correo o un mensajero que lleva una encomienda, un sobre, qué sé yo, esa persona, usted no la entra a su casa, sino que usted sale a la puerta de su casa y ahí le recibe lo que le lleva. Si le tiene que firmar algo, se lo firma y se va a esa persona. Aunque llegó a la casa, no conoce las dimensiones que hay dentro de la casa. Hay otro tipo de personas que usted sí recibe dentro de su casa, pero los recibe en una sala de visitas, ¿sí? Es decir, usted considera que sí puede abrir la puerta, decirles bienvenidos y sentarlos en una sala para visitas, pero no pasan de ahí. Pero hay algunos con los que usted tiene confianza y con los que quiere tener comunión, que le dice: te invito a mi mesa. No invitó al mensajero, al del correo, al que llevaba la encomienda, no lo invitó a la mesa. Probablemente si lo vio cansado, agitado y sudando, tal vez le logró sacar un vaso de agua para que se refresque. Pero aquel a quien considera cercano, aquel quien considera amigo, usted dice: te invito a mi mesa. Usted lo invita a todos a su mesa, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? ¿Y a su recámara? ¿A quiénes invita a su recámara? Es decir, si usted tiene visitas, usted tiene un baño para visitas, porque de alguna manera usted podría tener en su propia habitación un baño que es privado para usted, que es para uso exclusivo de usted. Pero a alguien a quien usted no tiene ningún problema en cuanto a confianza, y si está ocupado el baño de visitas, usted le dice: puedes subir a mi recámara y puedes entrar al que está ahí. Entonces, la iglesia que logra entrar a la recámara del Señor es la iglesia que está enamorada del Señor. No anhela otra cosa
más que encontrar ese lugar secreto. Aleluya. El que llega a alcanzar eso, fíjese qué interesante, porque cuando el Señor Jesucristo enseñó acerca de la abundancia, este es el año de la abundancia, ¿verdad? Amén. El Señor dijo que aquel que daba, diciendo dad y se os dará, el Señor dijo que se daba o se recibía en 4 medidas. Dad y se os dará, medida buena, medida apretada, medida remecida y medida rebosante. Eso quiere decir que Dios tiene 4 formas de darte. Entonces, dependiendo en qué dimensión espiritual estés, así te van a dar también. Si tú te quedas con el agua en los tobillos, si te quedas como una iglesia que se muestra como el alba, si te quedas solamente entrando a la casa del Señor, de alguna manera, y te quedas como hermana del Señor solamente, te van a dar una medida buena. Porque Dios es bueno. Es decir, Dios no te va a dejar de dar por estar en la orilla. Te va a dar de todas maneras, pero tu medida va a ser buena. Pero si avanzas un poco más, avanzas al templo, dejas que el agua te llegue a las rodillas, te conviertes en una iglesia hermosa como la luna y dejas de ser hermana y te conviertes en amiga, te van a dar una medida apretada. Ahí hay una diferencia. Aleluya. A veces cuando usted está llenando una bolsa con algo y usted va echando y llega a su tope, esa es una medida buena, se la llenaron. Pero si alguien dice no, usted tiene que llevar más, apacha lo que está ahí hasta arriba y le cabe más, medida apretada. Pero hay una medida remecida para que se llenen todos los vacíos, todos los espacios, de tal manera que sea una medida completa, una medida plena, donde ya no quepa más. Pero la 4ª medida es que se te caiga, que rebose, que rebalse. Eso se llama sobreabundancia. Eso, a eso nos quiere llevar el Señor, a una sobreabundancia. Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevo? La pregunta de él. Y no me da la verdad. No sé, ¿cómo vamos? 25 minutos. Entonces usted acabará tiempo. Entonces mire pues. ¿Cuántos se identifican con ese cántico que estábamos cantando? Amén. ¿Saben que lo vamos a cantar una vez más? Amén. Pero ya con este pensamiento, ¿cómo estaba anhelando David la casa del Señor, el templo, el tabernáculo y la tienda? Pues mire, ahí se lo dejo de tarea. Ahí son 4 palabras hebreas diferentes, 4 dimensiones de la morada de Dios a las cuales nosotros deberíamos de accesar. Por favor, hermano, una vez más. Todo lo que das tú, una sola cosa he pedido al Señor, y esa voz daré. Mi vida eres tu Señor. En tu casa. Y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida. Y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Y una vez más contemplar tu hermosura.
su rostro brillando sobre mí, su admiración esto levantará. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarme. Puede sentarse. Mire, yo voy a considerar que ya voy a la mitad del tiempo. Yo sé que Dios nos quiere cambiar de dimensión. Amén. Sí lo creo. Y yo quisiera mostrarle un cambio de dimensión que veo en la escritura, que va a ver que está muy relacionado con lo que estuve hablando de alguna manera en la introducción. Yo le titulé a esta enseñanza así: los siervos de Dios. Realmente recuerdo que tuve el privilegio el año pasado, como en el mes de diciembre, de estar predicando en una congregación. Cuando yo le di a los hermanos abierta a la presentación, precisamente en esta diapositiva, los hermanos les picaban las manos porque estaban con la duda si lo corregían o no lo corregían, o si me preguntaban qué hacían, porque pensaban que había una falta de ortografía ahí. No sé si tal vez ahí lo pensó acá. Porque usted sabe que nosotros estamos muy relacionados con la palabra siervo, con ese, pero muy relacionados, de tal manera que inmediatamente usted lee y dice: eso está mal escrito ahí. ¿Verdad que sí? Porque si estuviera hablando de los siervos con ese, pues obviamente está mal escrito. Pero realmente yo le quiero hablar de los siervos con C, que existen en la Biblia. Y es una parábola muy preciosa en donde hay una comparación a semejanza, no solamente de la iglesia, sino que también de Cristo. En el Cantar de los Cantares, por lo menos 3 veces, la amada dice que su amado es semejante a un cervatillo. Algunas versiones traducen a un siervo, con C, no con S. Y entonces el Señor Jesucristo es comparado con los siervos. Sin embargo, por ejemplo, el profeta Habacuc es uno de los que habla de los siervos y las siervas con C, de tal manera que en una escritura muy famosa en donde él dice: aunque la higuera no florezca, aunque los campos no produzcan alimento, dice él, aunque no hayan ovejas en la majada, aunque no hayan vacas en los establos, con todo esto, dice él, yo me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Y luego dice: porque él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace caminar. Entonces yo quisiera hablarle un poco de los siervos de Dios con C, con el propósito de llegar tal vez a este cambio de dimensión. Porque Dios anhela que nos convirtamos de siervo a siervo. Es decir, ¿cuántos son siervos de Dios con ese acá? Es decir, ¿cuántos le sirven al Señor? Todo aquel que le sirve al Señor se puede llamar siervo de Dios, sierva de Dios. Ahora, yo quisiera contarle que el Señor no solo anhela que usted le sirva, sino que anhela que usted le adore. ¿Por qué le digo esto? Porque el mismo Señor Jesucristo le respondió a Satanás en el desierto cuando lo quiso tentar con la adoración. Él le dijo: escrito está, al Señor tu Dios. Él le dijo: adorarás y a Él servirás. Entonces el Señor estableció un orden de prioridad en cuanto a la adoración y el servicio, de tal manera que yo sí creo que el servicio es muy importante, es relevante en la obra de Dios, y creo que toda la iglesia debería de servirle al Señor. Amén. Al punto que la Biblia dice
que en Apocalipsis capítulo 7, cuando se habla de 144,000 que son sellados en la frente con el sello del Dios vivo, dice la escritura que la orden fue poner el sello del Dios vivo en la frente de los siervos del Señor. Entonces, sí vale la pena ser siervo de Dios. Amén. Pero hay algo que es mejor, que es ser adorador del Señor. Entonces, yo me voy a basar de alguna manera en este tema, en un versículo que es bien conocido en la Escritura, del cual han nacido varios cantos, que usted sabe y canta algunas veces. El Salmo capítulo 42. Y yo quisiera tal vez pedirle que me ayude con su imaginación, porque de alguna manera, mire, la Biblia nos muestra que Dios nos compara, no se vaya a ofender, pero nos compara con animalitos. Amén. Y para que no se ofenda Él mismo, en parábola, para que comprendamos su carácter, su identidad, Él mismo se deja comparar con algunos animales. Por ejemplo, Él dice que así como el águila despierta su mirada, así el Señor revolotea sobre su pueblo. Entonces Él es comparado con un águila, ¿verdad que sí? Él es comparado con un león. Él es el león de la tribu de Judá. Y así podríamos ver varios ejemplos. Bueno, usted sabe que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de la misma manera nosotros en la Biblia somos comparados con algunos animalitos. Y yo miro que el escritor de este salmo, este es uno de los salmos de los hijos de Coré. Hago tal vez la aclaración, y mire, valdría la pena que le echáramos una revisadita a los salmos en donde aparece el autor. ¿Sabe por qué? Porque aunque no es tan importante, sí es importante. Que yo por lo menos varias veces he escuchado que cuando se cita este salmo, se cita a David, como que fuera David el que estuviese diciendo esta escritura, y no fue él. Este es uno de los salmos de los hijos de Coré. Entonces, ¿de dónde viene el salmo? Mire pues, el salmo dice, si usted lo puede leer ahí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ok, pero yo me puse a pensar un día, ¿por qué escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor de este salmo tan precioso? ¿Usted ha cantado ese salmo alguna vez? Sí. Hay diferentes versiones, ¿verdad?, en cuanto a música, pero la letra se conserva, ¿verdad? De hecho, el Señor me dio a mí un canto basado en ese salmo, que si se porta bien, tal vez lo canto al final. Pero mire, aquí hay un anhelo, porque acuérdense, Salmo 27, el anhelo de David: una cosa he pedido al Señor. Ahora el escritor de este salmo, el salmista, está revelando su corazón. Pero para poder escribir este salmo, él tenía que conocer lo que estaba diciendo. ¿Cuántos de aquí conocen a los siervos con C? Siervos con S conoce un montón, allá a la par de usted hay uno. Pero usted conoce a los siervos con C. ¿Ha estado cercano a un animalito de esos? Este hombre tuvo que haber observado durante mucho tiempo a este animal para poder escribir el salmo. Y él tuvo que haberse quedado tiempo, quizás minutos o quizás horas, observando su trayectoria, la forma como vivía y las cosas que hacía, hasta que entendió que lo que aquel animal hacía era lo que él sentía en su alma. Y entonces él mismo se compara con los siervos. Y entonces él, un día, adorando al Señor, se recordó de un siervo que había visto. A un siervo que había visto bramando, a un siervo que había visto gimiendo, a un siervo que él vio en algún momento desesperado por el agua y que se dejó de bramar, de gemir, hasta que encontró las corrientes de las aguas. Cuando él vio eso, se recordó e inspirado le dijo al Señor: así como ese siervo que brama por corrientes de las aguas, así mi alma, Señor, está sedienta de ti. Entonces mire, él se comparó con el siervo.
Entonces yo quisiera que nosotros hoy nos comparáramos con el siervo. Amén. Para ver si somos siervos solamente con ese, o si Dios ya nos dio la naturaleza espiritual de siervos con sed, porque estos animales hacen unas cosas impresionantes, hermano. Sí, amén. Es decir, el salmo en sí se basa en la sed que él tenía de Dios. En eso se basa el salmo. Él en este salmo le dice al Señor: mi alma tiene sed del Dios, pero no de cualquier Dios, sino que mi alma tiene sed del Dios vivo. Y entonces dice: ¿cuándo? ¿Cuándo me presentaré delante de mi Dios? En otras palabras, como que él había estado pasando una sequía espiritual, un desierto espiritual, en donde buscaba agua y no la encontraba. Y entonces por eso él se compara a aquel animal que desesperado busca las corrientes de las aguas. Y él dice: Señor, así está mi alma, de sedienta, de necesitada por ti. ¿Cuándo me voy a presentar? Mire, el hermano nos decía que ustedes se reúnen 3 veces por semana. Eso no quiere decir que usted se puede presentar delante del Señor 3 veces por semana, porque el velo del templo fue rasgado a la mitad para que quedara libre el acceso al lugar santísimo, de tal manera que a nosotros nos dieron un mejor pacto que el que tenían los israelitas, por cuanto en aquel pacto solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo para presentarse delante del arca del pacto. En cambio, tú y yo tenemos libertad para acercarnos a ese lugar de intimidad todos los días de nuestra vida. Si lo quieres hacer en la mañana, lo puedes hacer. Si quieres en la tarde, lo puedes volver a hacer. Y si en la noche otra vez lo quieres hacer, lo puedes hacer. De tal manera que David, el salmista, le dice al Señor: 7 veces al día te alabo. Eso quiere decir que David tenía 7 devocionales al día. No le voy a preguntar cuántos devocionales tiene usted, pero David tenía 7. Ese era su rema. 7 veces, al día te alabo. Eso quiere decir que es ilimitado. Tú puedes entrar a la presencia del Señor todos los días, a la hora que desees hacerlo, en el lugar en donde estés. Por eso te explicaba que la casa del Señor no es el lugar geográfico o físico en donde nos congregamos, sino que la casa del Señor es el lugar en donde se manifiesta la presencia del Señor. Entonces, así como el siervo que busca, que brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Entonces, una de las características de los siervos es que los siervos son sedientos. Yo no sé cuántos sedientos hay acá, y no me refiero sedientos del agua natural, sedientos de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista: yo soy sediento. Fíjese que como este es el año de la abundancia, ¿verdad? Amén. No se ha terminado el año de la abundancia, ¿verdad? No. Hay un versículo que me llamó mucho la atención, porque me puse a pensar en los principios bíblicos que enseñó Jesús al respecto de cómo se adquiere la abundancia. Y por ejemplo, él enseñó, pedid y se os dará. Entonces es un principio. Si uno quiere recibir, tiene que pedir, porque el que pide se le dará. Pero él mismo enseñó lo que hace un momento le mencioné: dad y se os dará. Y ahí habla de las 4 medidas, ¿verdad? Entonces, si uno pide, le van a dar. Si uno da, le van a dar. Pero fíjense que interesantemente hay otro principio que está relacionado con lo que yo le voy a platicar hoy. Y es que el Señor Jesucristo dijo: porque al que tiene se le dará, y entonces tendrá abundancia. Entonces Dios le va a dar al que le pida, Dios le va a dar al que dé, pero Dios le va a dar al que tenga. Porque al que tiene se le dará,
y entonces tendrá abundancia. Pero entonces a mí me surgió una pregunta, porque ahí no está la explicación completa, solo dice al que tiene. Entonces yo dije, Señor, ¿al que tiene qué? Al que tiene se le dará, pero al que tiene qué. Entonces me recordé de que dentro de las bienaventuranzas el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque esos serán saciados. Y esa palabra saciar significa sobreabundado. En otras palabras, los que tienen hambre, los que tienen sed, van a ser saciados. Por eso dice Isaías capítulo 55: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin precio vino y leche. Entonces mire, ¿cuántos estarán sedientos aquí? Amén. Porque este salmista estaba sediento, pero hizo una comparación con el siervo. Entonces mire, en los minutitos que me quedan, son más o menos como 10, yo le quiero hablar un poquito de este versículo, y tal vez me voy a adelantar algunas cositas para cerrar la administración con algo que me llamó la atención. Y es que cuando acá dice, aparece la palabra bramar, cuando usted la busca en el idioma hebreo, y no solo en el idioma hebreo, sino que busca diferentes versiones de la Biblia. Yo aquí solo puse 5 cosas, hay otras más que se podrían haber puesto acá, pero esta palabra bramar muy bien se hubiera podido traducir acá: anhelar, buscar, suspirar, ansiar, desear. Una que no puse acá es gemir y clamar. Y hay otras más. Entonces aquí nosotros podemos ir definiendo qué es lo que hacen los siervos. Basándome en estas cosas, el siervo anhela, el siervo busca, el siervo suspira, el siervo ansía, el siervo desea, el siervo gime, el siervo clama. ¿Pero por qué? Según este versículo, por las corrientes de las aguas. Entonces fíjese que le voy a leer algo acá que me llamó la atención. Esto lo copié de una enciclopedia. Dice que el siervo cansado y sediento, cuando no encuentra agua, emite bramidos que resuenan en el bosque como clamores desesperados. Por eso lo decía que el salmista, para haber escrito ese cántico, tuvo que haber vivido la experiencia, tuvo que haber visto y escuchado a un siervo de esta manera, desesperado, emitiendo esos sonidos que se comparan como un clamor desesperado. Y ahí le voy a explicar por qué clama desesperado este siervo. Pero le quiero poner aquí algo que tal vez me llamó la atención, y tal vez esto en parte se lo estoy dando solamente en grano y no lo voy a poder desarrollar, porque aquí le puse yo 4 versiones de la Biblia del mismo versículo. Se las quiero leer. Por ejemplo, la Biblia Jerusalén, tercera edición, dice: como anhela la sierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. ¿Se da cuenta? Ya no tradujo corrientes de agua, sino que tradujo arroyos. La Biblia, vamos a ver, la Félix Torres Amat traduce: como busca el sediento siervo por las fuentes de aguas, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. La Biblia aquí traduce fuentes de aguas en vez de arroyos, en vez de corrientes de aguas. La Biblia Dios habla hoy traduce: como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Aquí traduce río, que es la parte que tengo subrayada, y la Biblia latinoamericana para los hispanos tradujo: como la gacela, aquí traduce gacela en vez de siervo o sierva, suspira por torrentes de agua, así, Dios mío, suspiro yo por ti. Entonces, basándome yo en estas versiones que estuve escudriñando,
Yo encuentro que los siervos anhelan, buscan y suspiran por 5 cosas: por corrientes de aguas, por ríos, por fuentes de agua, por torrentes y por arroyos. Entonces aquí, como eso es una parábola, esta es una parábola que tenemos que interpretar. Porque mire, me puse a pensar un día precisamente en esto y me venían pequeños ejemplos. Usted ahí puede buscar todos los torrentes que aparecen en la Biblia, los ríos que aparecen en la Biblia, las fuentes que aparecen en la Biblia, las corrientes de agua y los arroyos. Pero el Señor trajo a mi mente por lo menos 2 arroyos. Y uno de los arroyos que el Señor trae a mi mente es el arroyo de Querit. ¿Cuántos han leído acerca del arroyo de Querit? ¿Sí? Usted sabe que por palabra que salió de la boca de Elías, el profeta, los cielos se cerraron y ya no descendió la lluvia. Y entonces vino un tiempo de sequía sobre la tierra y de hambre. Fíjese qué interesante. Cuando vino el tiempo de sequía y de hambre, el Señor le dijo a Elías que descendiera al arroyo de Querit, precisamente, porque lo que no había era agua, ¿verdad que sí? Y lo que no había era comida. Entonces, de alguna manera, pues, Elías estaba sediento y estaba hambriento, y entonces el Señor lo llevó a un arroyo. Entonces, yo quisiera que tal vez me ayude a pensar en lo siguiente. El salmista, conectemos la palabra se suma, no se resta, ¿verdad? El salmista está diciendo: así como el siervo brama, gime, busca, anhela los arroyos. Entonces quiere decir que si nosotros evolucionamos y nos convertimos en siervos con sed en un sentido espiritual, una de las cosas que vamos a anhelar van a ser los arroyos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los arroyos? Y eso tiene una aplicación espiritual, porque la Biblia dice que una de las cosas que pasaba en el arroyo de Querit es que el Señor alimentó a Elías de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los cuervos le traían en la mañana y en la tarde pan y carne. Pero usted sabe que los cuervos son animales carnívoros. Es decir, que el cuervo se alimenta de carne, y no sería natural que un animal, un cuervo, encuentre un pedazo de carne y se lo vaya a dejar a una persona. Lo que hace es que se lo almuerza. Entonces es como que si el Señor hubiera puesto a dieta a los cuervos para alimentar a su siervo Elías. ¿Sí? Entonces imagínense, pues, cuando el salmista está diciendo: así como el siervo anhela los arroyos, así anhela mi alma al Dios vivo, lo que está diciendo es: yo anhelo ir al arroyo de Querit, porque ahí voy a encontrar una manera sobrenatural de cómo tú me vas a sustentar, de cómo tú me vas a alimentar, de tal manera que en el arroyo mi confianza ya no está puesta en lo terrenal, en lo natural, sino que sé que aunque escasee el agua y el alimento, hasta cuervos vas a enviar para que me sustenten. Entonces, anhelar los arroyos significa anhelar la sobrenaturalidad del sustento de Dios en tu vida. ¿Cuántos alguna vez han recibido de forma sobrenatural la provisión del Señor, utilizando el Señor incluso cuervos para llevarte el alimento? El cuervo anhela eso, no, el siervo anhela eso. Y si tú eres siervo y sierva con sed, vas a anhelar la sobrenaturalidad. Aunque estés trabajando diligentemente, responsablemente, vas a tener la confianza que aunque escasee el alimento, Dios siempre te va a enviar la provisión. ¡Aleluya! Y hay algo más, porque la amada del Cantar de los Cantares, cuando empieza a describir a su amada desde la cabeza hasta los pies, dice: sus cabellos, los cabellos del amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Sus cabellos son negros como el cuervo.
Entonces hace una comparación de los cabellos de Cristo con los cuernos. Ahora, en la Biblia, los cabellos, ¿cuántos tienen cabello acá? Tóquese su cabello. Los cabellos en la Biblia representan pensamientos. ¿Sí? Pensamientos. Entonces, en parábola al amado le está diciendo: tus pensamientos son negros como el cuerno. Y entonces compara los pensamientos de Cristo con los cuernos que llevan pan y llevan carne. Entonces permítame más o menos interpretar esta parábola así. Así como el siervo o la sierva anhelan los arroyos, definiendo que uno de los arroyos es el arroyo de Querit, lo que el salmista está diciendo es: yo quiero, así como el siervo, buscar un arroyo en donde los pensamientos de Cristo traigan pan y carne para que yo coma. Eso quiere decir que en los pensamientos de Cristo vas a encontrar el pan, que significa el logo, el conocimiento, pero vas a encontrar la carne, que significa el rema de Dios. Por eso te vas a encontrar los arroyos, en donde están las aguas abundantes. Entonces es un anhelo por la palabra del Señor. Miren, el agua tiene muchas representaciones en la Biblia, y una de las representaciones es que el agua representa la palabra de Dios. Entonces, cuando el salmista estaba diciendo que así como el siervo anhelaba los arroyos, él interpretó: así anhelo yo los remas, así anhelo yo la carne, así anhelo yo el pan de vida. ¿Se llama esta iglesia ahora? Así anhelo el alimento de Dios, que viene en cuervos que representan los pensamientos que están en la cabeza de Cristo. De tal manera que cuando tú te acercas al arroyo con sed de la palabra del Señor, pensamientos se van a desprender de la cabeza del Señor y van a llegar a tu cabeza, y entonces se te va a alumbrar el entendimiento, y lo que no podías comprender lo vas a comprender, porque descendiste a las aguas. ¿Cuántos quieren ser como el siervo? Entonces me acordé de otro arroyo, y aunque ese no tiene nombre, la Biblia dice que cuando David descendió al valle para enfrentarse al incircunciso llamado Goliat, descendió al arroyo, y del arroyo tomó 5 piedras. Eso quiere decir que en el arroyo se encuentran 5 piedras lisas que Dios utiliza para matar y destruir a los gigantes que te están afrentando, que te están enfrentando, que te están atemorizando, que te están desafiando. Lo que tienes que hacer es ir al arroyo y encontrar las 5 piedras lisas que Dios va a utilizar para destruir a tus enemigos. Entonces ahí encuentras en el arroyo. Pero otra de las cosas que yo veía, porque ahí estamos hablando de la administración de los 5 ministerios, pero otra cosa es que si eran piedras lisas, es porque en los arroyos es donde la aspereza es quitada. Porque piedra con piedra, la Biblia dice que somos piedras vivas, ¿verdad que sí? Así que el hermano que está a la par suya es una piedra viva. No sé si está lisa ya, pero es piedra, eso sí estoy seguro. A lo que lo quiero llevar es que en el arroyo es donde se alisan las piedras, es donde se pule nuestro carácter, es en donde Dios quita la deformidad que tenemos. Entonces, cuando el siervo está anhelando ir a los arroyos, lo que está diciendo: yo anhelo ir al lugar en donde me van a quitar la aspereza, en donde me van a quitar la deformidad, en donde me van a convertir en una piedra lisa, para que un día mi David, el Señor Jesucristo, me tome, me ponga en su onda y me lance en contra del gigante. El arroyo es el lugar en donde se preparan las armas de guerra para destruir a los gigantes. Miren, es una parábola impresionante. Así como el siervo, y esto solo está hablando de los arroyos,
Porque cuando uno se empieza a meter a las fuentes, es impresionante, hermano. Mire pues, el Señor dice en el libro del profeta Jeremías: 2 pecados ha cometido mi pueblo. Número 1, me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, dice. Y número 2, han cavado para sí cisternas rotas, agrietadas, que no pueden retener el agua. Pero me quiero quedar con el primer pecado de Israel. Me han abandonado a mí. El Padre está diciendo que soy fuente de aguas vivas. Acuérdense que aquí hay anteriormente yo le puse acá una versión que en lugar de arroyos, corrientes de aguas, traduce fuentes. Así como el siervo anhela las fuentes de agua. Entonces, cuando empezamos a ver las fuentes de agua, nos damos cuenta que la fuente principal de agua se llama Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Fuente de aguas vivas. Pero cuando el Señor Jesucristo se paró en su ministerio terrenal, poniéndose en pie y alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque también Jesucristo es fuente de agua viva. Pero también dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo, que habría de venir, de tal manera que el Padre es fuente de agua viva, el Hijo es fuente de agua viva y el Espíritu Santo es fuente de agua viva. Entonces, cuando el salmista dice: así como el siervo anhela las fuentes de las aguas, lo que estoy diciendo es: yo anhelo la fuente del Padre, anhelo la fuente del Hijo, anhelo la fuente del Espíritu Santo. Estoy sediento por el agua que da el Padre, por el agua que da Cristo y por el agua que da el Espíritu Santo. Como el tiempo se me terminó, voy a terminar con algo. Y es que esta palabra corrientes, si usted lo ve en la pantalla, también se puede traducir torrentes. Cada uno de esos es un tema, porque en la Biblia aparecen varios torrentes. Pero un torrente que a mí me impresiona es el torrente Cedrón. ¿Sabe por qué? Porque el torrente Cedrón era el torrente donde se depositaba toda la inmundicia. Es decir, cuando se limpiaba la casa del Señor y se sacaba la inmundicia, esa basura se llevaba a la puerta del muladar, que es figura de la administración. Y entonces, cuando se sacaba por la puerta del muladar, se llevaba al torrente Cedrón. Pero como era un torrente, no era un agua estancada, sino que era un agua que estaba fluyendo. Y la Biblia nos enseña que el torrente Cedrón iba a desembocar al mar muerto, y ahí perecía toda la basura. Entonces, cuando el siervo, fíjese pues, y ahorita le voy a leer un artículo que yo encontré interesante, porque cuando el salmista está diciendo: así como el siervo o la sierva brama, gime, busca, anhela, suspira por las corrientes de las aguas, por los torrentes, así mi alma está sedienta. Lo que él está diciendo es: yo necesito los torrentes. Y uno de los torrentes que necesita la iglesia es el torrente del Cedrón, porque ese torrente es el que se lleva toda la inmundicia, toda la basura, todo el pecado, toda la contaminación que a veces hay en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Eso es cardíaco. Le voy a leer algo y ya con esta me voy despidiendo. Obviamente aquí me tengo que adelantar unas cositas, muchas cositas. Aquí está. Mire pues, aunque aquí le voy a, vamos a ver, permítame un segundito.
Así. Este versículo tal vez este versículo tal vez lo ha leído usted alguna vez, pero es una promesa de Dios. Zacarías 13:1 dice: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Entonces, si se da cuenta, las fuentes, los torrentes, las corrientes, no solamente eran para quitar la sed, sino que eran para llevarse la impureza. Y entonces el artículo que yo le quiero leer es el siguiente. Cuando llega el verano, es la época de celo. El siervo, con C, ¿verdad?, está en un grave peligro de muerte por su sudor. Las feromonas que despiden su sudor es un olor que los delata ante sus depredadores, por lo que tiene que buscar urgentemente las corrientes de las aguas para bañarse, para quitar su mal olor. Miren qué interesante, porque por naturaleza, cuando llega el verano, la época del calor, pero no solo de calor, sino que la época del celo, ese animal empieza a despedir, a expeler de su cuerpo un olor por su sudor. Pero eso representa peligro de muerte, porque sus depredadores, para poder cazarlo, lo van a perseguir por medio del olfato. Entonces, cuando el mismo siervo empieza a sentir su mal olor, se siente en amenaza, en peligro de muerte, porque sabe que no solo él siente ese olor, sino que sabe que su depredador, y sus cazadores lo perciben también. Y entonces empieza a buscar con urgencia las corrientes de las aguas, no porque tenga sed, sino porque sabe que si su enemigo lo llega a oler, lo va a alcanzar y lo va a matar. Y entonces se meten dentro de las corrientes de agua, se bañan y es eliminado el mal olor que tenía. Y entonces su depredador pierde el rastro, ya no lo encuentra. Entonces miren, pues nosotros, al igual que los siervos, nosotros sentimos el olor espiritualmente hablando. Usted sabe, mire, no me va a decir que no. Usted sabe, yo sé, cuando nuestra carne está emanando más olor. Usted sabe cuando amaneció o está más carnal que otras veces, ¿sí o no? Usted lo detecta, pero no solo usted. El depredador, el cazador, también percibe el olor. Entonces, ¿saben qué tenemos que hacer nosotros? Cuando empecemos a detectar que nuestra carne está emanando olores de pecado, de deseo, de concupiscencia, lo que tenemos que hacer es correr al torrente Cedrón, en donde es quitada la inmundicia. Lo que tenemos es correr a la administración, a confesar los pensamientos, las ideas, intenciones que están haciendo en nuestro corazón, porque eso va a emanar un olor. Entonces prácticamente el siervo, cuando está anhelando las corrientes de las aguas, también las anhela, porque lo que anhela es la pureza, anhela la purificación, anhela la santidad, anhela la blancura. Mire, en lo natural, yo no sé cómo es usted, pero si usted ha sudado demasiado, ¿usted no se siente incómodo? ¿Qué anhela usted cuando está así sudado, pero muchísimo? Y usted dice, mejor no levanto las manos porque se van a desmayar los hermanos. Usted se imagina la regadera fría con un chorrito de agua, ¿no? Oh, con bastante agua. Usted anhela la limpieza. Y después de que ya se bañó, se limpió y ya se siente el olor al jabón, el olor al shampoo, no se conforma con eso, se aplica a usted una loción, un perfume.
y usted se siente cómodo, ¿sí o no? ¿Y espiritualmente? ¿Por qué podemos a veces llegar a acomodarnos o a sentirnos cómodos a veces cuando estamos sucios? Y aquel pensamiento shuko, bueno, no sé si usted utiliza la palabra shuko ahora, pero es el pensamiento sucio, que ya tiene varios días de estar teniéndolo. En lugar de acariciarlo y contemplarlo, y que decir, yo tengo que ir al torrente del Cedrón a dejar esta inmundicia, esta contaminación, este pecado. Entonces el siervo anhela la pureza. Por eso le decía, Dios nos quiere llevar de siervo con S a siervo con C. Y entonces fíjese usted que también mi hermano del piano me viene a ayudar. Me encontré con un animalito. Me encontré con un animalito. Ese no aparece en la Biblia, pero entendiendo de que hay parábolas en la Biblia en donde Dios nos da una enseñanza con animales para que aprendamos cosas impresionantes. Fíjese que me encontré con un animalito. Yo no sé si usted lo conoce, yo no se lo voy a presentar en un ratito. Acá tengo la foto, que se llama armiño. ¿Cuántos conocen al armiño? Por lo visto ni siquiera lo había oído mencionar. ¿Cuántos nunca habían oído acerca del armiño? O no tienen ni siquiera idea que es un armiño. Miren, se lo voy a poner aquí, después regreso a esto que le voy a leer. Se lo presento. Qué tierno, ¿verdad? Va. Ahora déjenme leerle. ¿Qué pasa? Este animal nos da una escuela impresionante. Miren, pues se lo voy a leer. El armiño es un animal muy celoso con su limpieza. Los cazadores encontraron la forma de capturar al animalito ensuciando su madriguera y trazando una línea larga con el barro que podían formar mezclando la nieve con la tierra. Lo que lograban con eso es encerrar al armiño. Hacían bulla con la finalidad de asustarlo y que corra hasta que no tenga más salida. Mientras tanto, los perros lo perseguían. Cuando el armiño llegaba a la línea de barro y se veía acorralado por los cazadores y los perros, se quedaba parado, dando frente, pues de ninguna manera pisaría el barro para huir, pues no habría forma de ensuciarse. Aunque el precio sea su propia vida, el armiño prefiere cuidar su honor y morir antes que ser deshonrado con la sociedad. ¿Sabe qué es lo que hacía con él? O lo que hace tal vez con el armiño. Es de que él estaba en su madriguera y entonces hacían alrededor de la madriguera una línea con barro. Y entonces cuando ya habían terminado eso, le hacían bulla para asustarlo para que saliera. Y entonces salía corriendo, y los perros detrás de él. Y iba corriendo hasta que encontraba la línea de barro. Y entonces ya no podía seguir. Y entonces se quedaba parado. Y prefiere morir antes que ensuciarse. Imagínense que es una lección, porque cuida con celo su limpieza. Porque si usted se da cuenta, ese animalito es blanquito. Y Dios a nosotros nos dio una vestidura blanca. Sí, amén. Y a veces el enemigo nos está persiguiendo. Y yo no sé si tú y yo estaríamos dispuestos a morir antes que ensuciarnos. A lo que yo voy a decir, que Dios nos da lecciones con los animales para enseñarnos el celo que deberíamos de tener de nuestra santidad. Póngase de pie, por favor. Yo le quisiera, yo sé que Dios en su bendita misericordia nos habla siempre. Yo tengo un sentir bien fuerte en mi corazón, que Dios sí quiere cambiar a esta iglesia de dimensión espiritual. Y tal vez yo le quisiera marcar la diferencia entre un siervo con S y un siervo con C. Job escribió lo siguiente:
¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Y esta es la parte que me interesa. ¿Has observado